después. Por ahora, seguimos. Estoy grabando ahora. Y vamos a empezar con uno de los temas que tenía preparado, que era el de medición. A ver si vamos a compartir la pantalla. Compartir la pantalla. Bueno. Bueno, no sé si ahora están viendo lo que es la medición. ¿Lo están viendo en pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vamos a empezar con esto. Esto está en la filmina. Vamos a ir más o menos rápidamente. Hay 3 temitas que yo quería tocar en esta última clase antes del parcial. Estos 3 temitas no son temas específicos del parcial, no hay ejercicios específicos con esto, pero tienen que ver con cosas que ustedes quizás ya han venido viendo a lo largo de los otros elementos y sirve más o menos para recordar algunas de las cosas que hemos venido trabajando. Pero bueno, ¿qué tratamos o entendemos nosotros por medición? Bueno, la definición que nosotros usamos para la palabra medir es asignar números a ciertos objetos o acontecimientos de acuerdo con ciertas reglas. Es asignar números. Uno pone números y al asignar los números de acuerdo a ciertas reglas, uno está midiendo algo. ¿Qué es una escala? La escala sería esa regla de forma tal que asigna los números a los aspectos de los objetos o de esos acontecimientos que queremos medir. Hay unas propiedades o aspectos de los objetos que queremos medir y hay propiedades de los números. A veces hay un isomorfismo, un formato igual o parecido, entonces podemos usar las propiedades de los números que reflejen las propiedades de los objetos. Si las propiedades de los números no reflejan las propiedades de los objetos, lo que nos tenemos que quedar son con las propiedades que reflejen solamente digamos, con aquellas propiedades de los números que reflejen las propiedades de los objetos. Las demás propiedades que tienen los números que no reflejan las propiedades de los objetos no se deberían tomar. Entonces nosotros para eso, de alguna manera, el esquema general es, nosotros tenemos un universo empírico que son los objetos que yo quiero medir, a los cuales les voy a asignar números. Hay un modelo numérico original, que es un conjunto de números, es lo que yo acá he dibujado en el centro en color azul, y hay un modelo numérico derivado. A veces yo tengo que hacer transformaciones de escala. La escala sustituta, por ejemplo, es eso. Yo tengo determinados objetos que yo mido con los distintos objetivos. Tengo el modelo numérico original, donde cada objetivo está medido en su unidad de medida, y hago una escala sustituta que lo que me trata es de homogeneizar los objetos medidos en distintas unidades de medida. El modelo numérico derivado también, los elementos de este tercer conjunto son también números, que tienen una cierta relación con estos números del modelo numérico original. Y este modelo numérico original tiene algo que ver con el universo empírico. El principal problema que relaciona este universo empírico que yo quiero medir y el primer modelo numérico original son los temas de representación. ¿Qué tan bien representan estos números las propiedades que tienen los objetos que están en este conjunto primero? Y cuando yo tengo que pasar de un modelo numérico a otro modelo numérico derivado, entonces a mí lo que me interesa acá es analizar los temas de transformación. ¿Cómo yo paso de estos números a estos otros números? La escala sustituta, yo estoy haciendo justamente un tema de transformación de escala para que todo me quede en una escala homogénea. Es uno de los ejemplos de los temas de transformación. Y cuando uno quiere relacionar el universo empírico, que son los objetos que yo quiero medir, con este último modelo numérico derivado, por ejemplo, la escala sustituta en objetivos múltiples, a mí lo que me interesa es que no haya mucha variación, que se mantenga más o menos invariante la buena representación que tenían los números del modelo original con respecto al universo empírico. Digamos que no se distorsione mucho. Es más, si puede no distorsionarse nada, mejor todavía. Entonces, esos son los 3 aspectos que a mí, en un esquema general, me interesan.
Las distintas reglas de asignación de números dan lugar a las 4 escalas básicas. Escalas básicas nominal, ordinal, de intervalos y la escala proporcional o racional. Esta denominación y este orden en que he puesto los nombres de las escalas son en función del alcance y la precisión que tiene cada escala. A medida que avanzamos en las escalas hacia abajo, avanzamos en precisión. La escala es más precisa, es menos abarcativa, es más precisa, más concentrada y tiene más potencia para reflejar aspectos de los objetos originales. La escala nominal es una escala demasiado abarcativa, muy extensa, entran muchas cosas, pero es poco precisa, o sea, muchas propiedades no se pueden conseguir. Y eso es interesante de ver, por lo cual vamos a tratar este tema. Vamos a dar un ejemplo claro de una escala nominal. Perdónenme las mujeres con el tema que hago ejemplos de fútbol. Una vez alguna compañía de trabajo me dijo, vos hacés muchos ejemplos que tienen que ver con los varones y por ahí dejás haces un sesgo con respecto al mundo femenino que por ahí no lo entiende. Bueno, hoy en día hay muchas mujeres que entienden un poco de fútbol, pero bueno, para decirles claramente, tengo este ejemplo medido acá. En general, el universo empírico, yo digo, bueno, uno es el arquero, otro es uno que se llama puntero derecho, que es el que juega sobre la derecha, arriba de todo, en la cancha. Otro es el volante izquierdo, juega por la izquierda, tiene una cierta funcionalidad. En general, los números que le solían poner tradicionalmente al arquero siempre era el número 1, el puntero derecho tenía el número 7, el volante izquierdo tenía el número 10, por eso como a Maradona decían que a la camiseta el número 10, porque el que juega en esos lugares suele tener esos números, pero uno puede agarrar y cambiar esto en un modelo numérico derivado, donde lo único que necesita es poner otro número. Ese otro número puede ser mayor, menor, como fuera, pero tiene que ser otro número. Lo único que necesito es que para cada uno que tenga un número 1 en este modelo, acá, por ejemplo, le puse el 2024. Por supuesto, en el fútbol, alguien que aparezca en la camiseta con el número 2024 sería un poco exagerado, pero bueno, es así. Y a todos los que tienen el número 7 en la espalda le pondría el número 3. Si uno cambia la escala, lo podría hacer mediante una función de transformación biunívoca. La escala nominal es esto que relaciona el universo empírico, o sea, los objetos, y el modelo numérico original. ¿Qué características tiene esta escala nominal? La escala nominal es como, lo dice un nombre, nominal viene de nombre, es como una etiqueta, como un marbete que se le pega. Lo que permite es identificar y permite discriminar. Los elementos que tienen el mismo número son iguales en cierta característica y los que no tienen el mismo número son desiguales. Yo puedo clasificar a los alumnos en varones y mujeres y puedo poner a los varones 1 como código, a las mujeres número 2, y eso no significa que los varones estén primero que las mujeres o que las mujeres saben el doble de lo que saben los varones. No, solamente identifico. Cuando veo un nombre de estos medios raros que uno a veces no sabe a qué sexo, a qué género pertenece, que a veces pasa con estos nombres que son extranjeros que uno mucho no conoce acá. Claro, cuando ve uno sabe, bueno, es un varón, es una mujer, nada más. Es lo que permite identificar y clasificar para lo que sea. Por ejemplo, en el censo que se va a hacer ahora el 18 de mayo, va a haber seguramente una clasificación por números. Y uno tiene la descripción de cada elemento, de cada clase de indiferencia. En rojo, para ver lo que no permite una escala nominal. La escala nominal no permite establecer un orden. No permite proporcionar los elementos, ni saber las cualidades de los mismos. Solamente clasifica y discrimina, no más que eso. Es una escala muy básica, muy abarcativa, pueden entrar muchas cosas, pero no permite gran cosa. Imagínense ustedes que ustedes tienen una matriz de decisión y los resultados estuviesen medidos en una escala nominal. Ustedes no podrían decidir, porque no saben qué número es mejor que cuál. Saben que el 2024 es distinto que el 3, pero no saben si el 2024 es mejor o peor que el 3. La escala nominal no permite eso. Entre los números, un número mayor o un número menor existe, pero para la escala nominal, para ver los objetos, esto no sirve.
Entonces, cada vez que uno tiene que estar poniendo una escala nominal, tiene que tener en cuenta eso. Si yo tuviese los resultados, ponerlos en escala nominal no me sirve para decidir en absoluto. Sí me sirve, por ejemplo, para numerar las alternativas. La alternativa 1, 2, 3, 4 son alternativas distintas. Cuando quiero clasificar los estados, digo N1, N2, N3, bueno, sí, eso es escala nominal. Es decir, el estado N1 no es el estado N2. Pero solamente eso, yo sé que son distintos. Si yo quisiera saber algún grado de proporción y todo eso, ya tendría que estar mirando en otra cosa. Yo para proporcionar el grado de propensión en el suceder de los estados me fijo en la probabilidad, no en el número del estado. No el estado los ordeno en función de 1, 2 o 3, en función de cuál es más probable o menos probable. Serán en el orden que sea, solamente que son distintos. El estado N1 no es el estado N2. Listo, son distintos. Es lo único que me permite hacer la escala nominal. Si yo quiero mantener la transformación de un modelo numérico original en un modelo numérico derivado, cuando tuviese algo en escala nominal, la función que necesito tiene que ser biunívoca. O sea que a cada elemento le corresponde solo una imagen. Después vamos a ver el tema de las funciones. Veamos la escala siguiente, que es un poquito más compleja. Tiene más información, es menos abarcativa, pero da un poco más de información. Es la escala ordinal. Su nombre ya nos indica todo. Es la escala del orden. El orden, cuando uno pone números, los números están indicando un orden. Por ejemplo, el ganador de una carrera, que es una carrera de autos o una carrera de caballos, el número 1, el primero, tiene el número 1. El que llegó después inmediatamente es el número 2. Y el que llegó después de estos dos es el tercero, el número 3. Este modelo numérico original me dice el orden en que llegaron, pero no me dice las distancias. Es decir, el primero pudo haber llegado rápidamente, cruzó la meta, y el número 2 viene una vuelta atrás. Mucha distancia. Y quizá la distancia entre el 2 y el 3 es una distancia muy cercana, porque pasó el 2 y ahí nomás llegó el 3. Entonces, esta diferencia de distancias que se da en la realidad, se da en los objetos del universo empírico, no se da entre los números. Es decir, los números tienen la propiedad de la distancia, pero no se le puede aplicar acá. ¿Por qué? Porque estamos en una escala ordinal. Entonces, si estamos en una escala ordinal, ojo con el tema. Si yo tuviese resultados dados en una escala ordinal, hay cosas que yo no voy a poder hacer. No voy a poder establecer un valor esperado si los resultados estuviesen en una escala ordinal. Después vamos a fijarnos en esto. Entonces, ojo con este tema, porque dicen, ordename los resultados del mejor al peor. Y ponele un número. Al mejor ponele 10, al siguiente ponele 9, y así los 10 resultados que quedan hasta llegar al 1. Claro, eso es muy lindo, pero yo no puedo aplicar después ningún valor esperado si yo pongo esos números ordinales. Ojo con el tema. Este va a ser uno de los temas que vamos a discutir fuertemente. Entonces, para representar la escala ordinal, permite representar el orden. La función de transformación va a ser una función que se llama monótona. La función monótona significa que si los números tienen un cierto orden, las imágenes también tienen que mantener ese orden, aunque sea inverso. Acá pongamos el modelo numérico derivado, ¿cuánto cobra cada uno? Bueno, si el ganador cobra 100, el segundo puede cobrar 40, el otro puede cobrar 10. Mantiene el orden, el ganador cobra más, el segundo cobra menos y el tercero cobra menos aún que el segundo. Mantiene el orden. Entonces, esto puede darse así. Ahora, la distancia es la misma. La distancia entre 1 y 2 no es lo mismo que la distancia entre 100 y 40, ni la igual distancia que hay entre el 1 y el 2 y el 2 y el 3 es la misma distancia que hay entre el 100 y el 40 y el 40 y el 10. Y si quieren poner acá los tiempos de llegada, también. Los tiempos que se completó la vuelta, también. Por lo tanto, la escala ordinal permite hacer algunas cosas y otras no. La escala nominal era el marbete. Vamos a la escala ordinal. ¿Qué características? La escala ordinal establece un orden de elementos. La operación básica es comparar. Yo puedo decir algo es mayor o menor o igual. Algo es preferido, menos preferido o indiferente. Algo sucedió antes o después, pero no sé cuánto antes o cuánto después. Puedo establecer un calendario, pero no puedo establecer exactamente la distancia en días o en años. Todo elemento con número distinto está antes o después de algo. Esa propiedad que tienen los números se traslada a la escala ordinal, pero solamente eso.
Fíjense acá en rojo lo que no permite hacer. Lo que no permite hacer es establecer las distancias entre los elementos ordenados. Cuando yo miraba los números y decía, bueno, este llegó primero, segundo y tercero, la distancia entre el 1 y el 2 y el 2 y el 3 es la misma. Pero por ahí la distancia de llegada no es la misma. Por lo tanto, la escala ordenal solo me permitió establecer el orden, pero no cuánta distancia. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta cuando uno trabaja con escalas ordinales en términos, por ejemplo, de resultados. Que a veces las cosas se pueden confundir y por ahí uno comete errores. Bueno, después veremos el tema de la transformación y cómo son las funciones. Vamos a la siguiente escala, la escala de intervalo. La escala de intervalo es una escala un poquito más precisa que la ordinal, menos abarcativa que la ordinal, permite hacer lo mismo que la escala ordinal, pero algo más. Así como la escala ordinal permite hacer lo mismo que la nominal, pero algo más. Cada escala, a medida que vamos aumentando la precisión, permite hacer lo de la anterior, pero le agrega un plus. Bueno, la escala de intervalo es una escala que mantiene el orden, como la escala ordinal, pero le agrega un plus, y el plus es que puedo medir las distancias. Puedo medir las distancias. Por ejemplo, yo puse el universo empírico, ahora cómo son las cosas. Uno muy fácil, la escala de la temperatura es una escala de intervalo. El punto del congelamiento del agua está a 0 grados, digamos, un nivel de presión atmosférica común de llanura. La temperatura intermedia estaría en los 50 grados y el punto de ebullición son los 100 grados. Para poner una regla básica de cómo sería un termómetro en los grados centígrados o grados Celsius, como se le dice ahora. Claro, los 0 grados no significa que el agua deja de tener temperatura, o la temperatura desapareció. Y los 100 grados tampoco significa que el agua deja de existir, no es que deja de existir. Por ahí se transforma su apariencia física, se transforma en vapor de agua. Fíjense que a veces, así como se mide esto en grados Celsius, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a medir, en otros países se usa la graduación de temperatura de graduación de grados Fahrenheit. Los grados Fahrenheit tienen otra escala de medición, el 0 está en otro lado, y el punto de congelamiento del agua, en vez de estar a 0 grados, está a 32 grados Fahrenheit. Es muy interesante esto, fíjense, los 50 grados estarían a 122 y los 100 grados de ebullición estarían a 212 Fahrenheit. Por eso es interesante ver esto, porque muchas veces uno ve películas de origen, no sé, acá clásicamente las películas de origen norteamericano, y hacen la traducción literal de los grados. Y como ellos están muy acostumbrados a hablar de grados Fahrenheit, por ahí dicen, uy, qué frío que hace 30 grados. Y uno no entiende cómo en la película, cuando hacen la traducción al castellano, dicen, qué frío que hace en 30 grados. Sí, 30 grados está muy cerca de los 0 grados. Evidentemente que en grados Fahrenheit hace frío. Ahora, si nosotros lo miramos con nuestro modelo, evidentemente es 30 grados, no hay frío. Ojo, porque a veces cuando hacen esa traducción, por supuesto, no hacen la traducción diciendo, bueno, son grados Fahrenheit y otros son grados Celsius, y como ustedes lo van a leer en otra escala, es distinto. Así que ojo con esto. La escala de intervalo lo que tiene interesante es que permite medir o proporcionar los intervalos. Es decir, yo no puedo decir que 100 grados es el doble de caliente que 50 grados. Pero sí puedo decir que la distancia entre 0 y 50 es la misma distancia que hay entre 50 y 100, cosa que antes la escala ordinal no permitía hacer. Y yo puedo establecer que la distancia entre 32 y 122 es la misma distancia que entre 212 y 122. Hay 90 grados de diferencia. En una escala son 50 y en otra son 90. Pero el tramo, si acá los dos tramos entre uno y otro son iguales, acá también son iguales. Es decir, mantiene la proporción de los intervalos, pero no de los números. Porque en los números diríamos que 100 es el doble de 50, pero 212 no es el doble de 122. Entonces, la proporción directa a los números en las escalas de intervalos no se puede hacer. Pero sí uno puede proporcionar las distancias. ¿Cuáles son las típicas escalas de intervalos que nosotros conocemos y usamos montones de veces comúnmente? La escala de la temperatura es una de las más conocidas que hay, grados Celsius o grados Fahrenheit en el sistema que ustedes ven en otros países.
es una escala de intervalo. El tiempo medido como calendario, cuando uno mira los años. Fíjense que hay una característica interesante de la escala de intervalo, que el cero, se dice, el cero es arbitrario. Se refiere a que el cero lo ponemos en un punto o un lugar donde no significa que desaparece la magnitud. Cuando yo digo 0 grados no es que desaparece el agua. Lo que desaparece, de alguna manera, es el número. Pero el número está en 0, pero el agua sigue existiendo. Solamente que en vez de ser líquida pasa a ser hielo. En cambio, en la escala Fahrenheit eso pasa con los 32 grados, ¿no? El 0 está puesto en otro lado, por ahí en un punto más bajo. Con los calendarios pasa lo mismo. ¿Nosotros en qué año estamos? Bueno, nosotros estamos en un año 2022, pero porque empezamos a contar el 0 desde supuestamente un determinado hecho. Bueno, los mahometanos empiezan a contar desde otro hecho y por lo tanto no están en el 2022, todavía no llegaron. Y hay otros que empezaron a contar el 0 desde mucho antes, están por el 5000 y pico. Así que los judíos o los chinos están por el 5000 y pico, cada uno con un 5000 distinto, porque cada uno pone el momento de inicio a donde empieza a contar un 0 distinto. Eso no significa que el año 2000 es el doble que el año 1000, pero sí las distancias, pasar del año 0 al año 1000, o pasar del año 1000 al año 2000, medido en nuestra escala, o medido en las otras escalas, es la misma cantidad de tiempo. Entonces, la proporción de los intervalos va, el orden también se mantiene como en la escala ordinal. Por supuesto que si alguien nació en 1959, es chancho en el horóscopo chino, y todos los que nacieron en 1959 en general son chanchos en el horóscopo chino. Tienen la misma característica como tienen una escala nominal. Uno que sea chancho en el horóscopo chino significa que sea mejor o peor que la rata, que el conejo, que el dragón, o todos los otros que haya. Significa que nacieron en determinado año. Entonces, permite clasificar, permite ordenar, con lo cual uno sabe que de acuerdo a los años uno va siendo más viejo o más joven de acuerdo al año de nacimiento, pero la proporción solamente está en la cantidad de años cumplidos, no en la fecha del año. Entonces, el tiempo como calendario, la hora del reloj, es una escala de intervalos, son escalas de intervalos. La temperatura también es una escala de intervalos. El tiempo medido por reloj es una escala de intervalos. Si yo quiero hacer la transformación de modelo, vamos a tener que hacerlo con una función de transformación lineal, una función lineal. Después vamos a hablar bien sobre este tema. Pero pasemos ahora a la siguiente, a ver, ¿qué cosas permitía hacer la escala de intervalos? Una característica del 0 es arbitrario. El 0 no significa que desaparece la magnitud. No es que si a uno le dicen, yo en la billetera me quedaron 0 pesos, significa no tengo plata. No, 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 no. Acá el 0 no significa desapareció la temperatura. No significa desapareció la historia. Es un momento a partir del cual uno empieza a contar. La operación básica es la agregación, uno va sumando cosas. Permite proporcionar los intervalos, lo que le decía. Permite establecer distancias. No era como en las carreras donde uno decía el primero, el segundo, el tercero, pero no sé qué diferencia hay entre uno y otro. Bueno, acá sí se puede establecer eso. Pero ¿qué es lo que no permite? ¿Qué es lo que está acá en rojo? ¿Qué es lo prohibido para las escalas de intervalos? Proporcionar magnitudes. Yo no puedo hacer la proporción entre los números directos y decir, bueno, 100 grados Celsius es el doble de temperatura que 50 grados Celsius. No. No es que las moléculas vibran el doble, no, no. Es más calor, por supuesto, pero no sé si es el doble. Entonces, esa proporción entre las magnitudes, entre los números directamente, que es una operación que se puede hacer con números, pero si se dieron en función de la escala de intervalo, ustedes no pueden hacer esa operación. Y ojo que esa operación tiene efectos importantes de acuerdo a algunas operaciones que nosotros hacemos en decisión. Y ya lo vamos a ver. La transformación para mantener invariante de una función lineal, ya vamos a ver el tema de funciones. Y vamos ahora a la siguiente escala, que es la más precisa de las que tenemos, la escala que se llama proporcional, porque permite establecer proporciones, también llamada escala racional, pero racional no porque uno la piensa con la razón, racional de razón como cociente, como división.
entre un numerador y un denominador. Entonces, escala proporcional o racional tiene que ver con eso. Yo por eso uso más la palabra proporcional. El típico caso, cuando en su momento, esto ya ha dejado de mantenerse así, los temas comerciales hacen que no sea así, pero la botella de vino fino tradicionalmente tenía 3/4 de litro, o sea, 750 centímetros cúbicos de vino. El Tetrabric en general venía de 1 litro, o sea, 1000 centímetros cúbicos. Y la botella de vino común, antiguamente, yo soy viejo, recuerden eso, también tenía 1 litro de capacidad, o sea, 1000 centímetros cúbicos. Fíjense lo siguiente, la relación que hay entre la botella de vino común, el Tetrabric, con la botella de vino fino. 1 litro sobre 3/4. La proporción es que la botella de vino fino tenía 3/4 partes de capacidad que la botella de vino común. Bueno, si lo medimos en litros, esa proporción entre los números, 1 dividido 3/4, se mantiene si lo hacemos en la otra unidad de medida, 1000 dividido 750 en centímetros cúbicos. Esta proporción que se mantiene directamente entre los números, esto se da en la escala proporcional. Es más, cuando hay 0, y vamos a decir, tenemos en el vaso 0 litros de vino, quiere decir que nos lo tomamos todo, no quedó ni una gota. El 0 significa la ausencia física del material. El peso, la distancia, la capacidad, muchas cosas, incluso el dinero, se miden en escalas proporcionales. Si yo gano 2000 y alguien gana 1000, yo gano el doble que el otro. Y si yo gano 0 pesos, significa que estoy trabajando a donome y no me pagan nada. ¿Se entiende? Entonces, estas cosas son las de escala proporcional y por supuesto que la escala que tiene mayor precisión, que pueden hacer mayor cantidad de operaciones, pero está más limitada en cuanto al alcance. Característica de la escala proporcional. El 0 acá no es arbitrario, no es un lugar donde yo empiezo a contar. El 0 indica ausencia de un elemento. No hay litro de vino, no hay vino. 0 kilogramos significa no peso nada o no pesa nada. 0 centímetros, no hay distancia que lo separe. La operación básica que permite hacer la escala proporcional es proporcional, establecer cocientes directamente entre los números. Permite calcular las proporciones, establecer ratios, cocientes. Todos los elementos se pueden relacionar estableciendo proporciones entre ellos. Para que la transformación sea invariante, se va a usar una función similitud. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué vemos estas escalas de medición? Porque las operaciones estadísticas permitidas según las escalas. Con la escala nominal yo lo único que puedo hacer estadísticamente es hacer la distribución de frecuencias, ver la observación más observada, que es el modo, pero no puedo ordenar, no sé si algo mejor o peor, solamente puedo hacer esto. Con la escala ordinal ya puedo buscar la mediana y los percentiles, es decir, qué punto está en el medio de todas las observaciones, pero no, la mediana, por ejemplo, de una distribución de ingresos no significa el ingreso medio, significa que gana en el medio si ordené a todas las personas, del que gana más al que gana menos, el que está en el medio justo es la mediana, pero no significa que gana la mitad que el otro. O que el otro gana el doble, puede ganar muchísimo menos, de acuerdo a la distribución. En la escala de intervalo sí podemos sacar un promedio. Entonces el valor medio, digo, el ingreso medio de una población. Bueno, eso podemos decir, multiplicamos y el que gana ese valor medio gana la mitad de lo que gana el que más gana. Entonces uno puede sacar promedios. Promedios aritméticos, el promedio simple que conocemos. La varianza, que es lo que hacemos también estadísticamente. Pero si yo quiero sacar una media geométrica, un promedio geométrico, yo no lo puedo hacer con una escala de intervalo, lo tengo que hacer con una escala proporcional, porque la media geométrica se distorsiona si yo no uso números en escala proporcional. Y esto tiene importancia con lo que nosotros veamos en decisión, por lo siguiente, nosotros muchos de los criterios que tomamos en incertidumbre tienen que ver con valores esperados, que es un promedio simple,
pero cuando yo quiero hacer una ponderación exponencial, yo estoy trabajando casi con la geometría. Así que uno tiene que tener en cuenta en qué escala están medidos los resultados para hacer esto. Y sabemos que si los resultados estuviesen medidos en una escala nominal, ni siquiera puedo elegir. En una escala ordinal, y hasta con algún criterio puedo elegir, pero no puedo sacar promedio, no puedo sacar valor esperado. Y eso lo vamos a ver después. Bueno, hasta ahora no sé si les aclaré o les compliqué la vida. Quisiera ver algunos otros elementos. No sé cómo estamos de tiempo. Esto probablemente en algunos minutos se corte. Pero vamos a dejar de compartir esto. Y vamos a tratar de compartir otro elemento que yo lo tenía, yo creo que les había... Creo que el apunte este está colgado en el aula, que habla de las funciones. Esto brevemente. Ustedes pueden ver ahora el escrito sobre funciones que les estoy presentando. Sí, profe. Bueno. Sí, se ve el escrito de funciones. Bueno, gracias. Entonces, un pequeño repaso, algo que ustedes ya saben. Las funciones, recuerden que las funciones lo podemos clasificar en funciones unívocas, biunívocas, monótonas, lineales y similitud. Yo las mencioné todas estas con las distintas escalas. Y cada grupo, conjunto de funciones, en realidad uno está incluido en otro. O sea, todas las funciones biunívocas, que acá están marcadas en verde, es un conjunto que está dentro de las unívocas. Las unívocas tienen las biunívocas o las unívocas que no son biunívocas. Las monótonas son todas biunívocas, pero hay biunívocas que no son monótonas. Las funciones lineales son siempre monótonas, pero hay funciones que no son lineales, pero sí son monótonas. Y las funciones de similitud son todas lineales. Por lo tanto, si son todas lineales, también son todas monótonas, son biunívocas y son unívocas en definitiva. Pero las funciones de similitud tienen una característica que solamente la de similitud tienen, pero hay funciones que son lineales, pero no son la función similitud. Vamos a mirarlo rápidamente. Es una función biunívoca. A cada elemento del conjunto de partida le corresponde un elemento del conjunto imagen. Pero a veces dos elementos tienen la misma imagen. Eso da una función biunívoca. Yo puedo ir hacia un lado, pero no hacia el otro. Es función de A hacia B, pero no de B hacia A. Porque acá, de B hacia A, este elemento tendría dos imágenes. Si tiene dos imágenes, ya no es función. ¿Sí? La función, por ejemplo, acá tiene una parábola, ¿no? En esta y igual a x al cuadrado. Evidentemente es función desde A hacia B, pero no es función desde B hacia A. Es decir, el 2 tiene como imagen el 4, el menos 2 tiene como imagen al 4. Pero no podemos decir que el 4 tiene como imagen al 2 y al menos 2 a la vez. Ahí no sería función. La función biunívoca tiene como característica que la relación es 1 a 1. Es lo mismo que la anterior. A cada elemento le aparece solo un elemento como imagen. Pero ese elemento es el único. Es decir, que es función tanto de A hacia B como de B hacia A. Perdón, había una pregunta, creo. Alguien estaba levantando la mano. Sí, no, era comentar que en la secundaria por lo menos lo vimos como que las biunívocas eran funciones inyectivas, que siempre a cada elemento del dominio le correspondía un elemento de la imagen, y al revés también era, o sea, eso era inyectiva. ¿No? O sea, vos podés hacer función hacia un lado y hacia el otro. De un Claro. conjunto sacabas el conjunto de imagen, o del conjunto de imagen volvías al conjunto original, y también era función. Cosa que con la unívoca simple, digamos, no alcanzaba. Casi que la unívoca, yo me acuerdo, porque eso depende mucho del manualcito de cada uno, pero yo me acuerdo que nos decían, bueno, si no se cumple la univocidad, no sé cómo es que se dice, univoquicidad, no sé cómo es el nombre, no es función, es una relación entre dos variables, pero no es una función, porque para que sea función tiene que ser unívoca. ¿No? Bueno, Esa era justamente, en un sentido, la función unívoca, no esta, la anterior, en un sentido es función.
porque a cada elemento tiene solo una imagen. Cuando un Sí, elemento sí. tiene dos imágenes ya no es función, ahí es una relación. Claro. Sería algo más, Claro. digamos, más bruto, más burdo que la función. Para que sea función, cada elemento tiene que tener una sola imagen. El tema Claro. es que a veces un elemento puede tener dos, tres imágenes, por supuesto. Cada elemento tiene una imagen. Perdón, dos, tres imágenes no. De cada dos o tres elementos pueden tener una misma imagen. Por lo tanto, Claro. en un sentido es función, pero en el otro sentido, al revés, no es función. Para que sea Claro. función en ambos sentidos, la función tiene que ser biunívoca.